Hola, bienvenidos de nuevo a Educación Matemática. Si han estado siguiendo religiosamente nuestra serie sobre trazos auxiliares en triángulos, los felicito. Ya dominan los primeros 4 criterios, pero hoy nos toca subir el nivel. Vamos a estudiar el quinto criterio de trazos auxiliares, enfocado directamente en la búsqueda de triángulos congruentes. Así que empecemos. El quinto criterio para realizar trazos auxiliares se denomina buscando triángulos congruentes. Su objetivo principal es modificar la figura para revelar o construir dos triángulos que sean exactamente iguales, es decir, congruentes, lo que permite trasladar la medida de un ángulo o de un lado a otra parte del problema para facilitar su solución. La señal de alerta o característica principal para aplicar este quinto criterio es observar en la figura geométrica lados iguales en forma alternada. Este criterio se divide en 4 casos específicos. Caso 1. Ángulo suma. Este primer caso se identifica cuando, además de notar los lados iguales alternados, nos damos cuenta de que uno de los ángulos de la figura es exactamente la suma de otros dos ángulos internos. Para que quede más claro, imagina que tienes los ángulos alfa y teta separados, y de pronto descubres un tercer ángulo que mide exactamente alfa más teta. Esa es nuestra confirmación visual. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La acción directa consiste en trazar una línea interior, es decir, una cebiana, calculada específicamente para formar primero un triángulo isósceles. Una vez que cerramos este trazo estratégico apoyándonos en el ángulo suma, la geometría hace el resto del trabajo por nosotros. De esta manera, el problema revelará automáticamente dos triángulos congruentes, los cuales encajarán a la perfección gracias al postulado lado-ángulo-lado, permitiéndonos así trasladar esas medidas cruciales al instante. Caso 2. Ángulo compuesto. Este caso se manifiesta cuando observamos una figura geométrica que presenta lados iguales en forma alternada. La señal definitiva para actuar está en la relación de sus ángulos. Mientras en algunos vértices tienes ángulos simples, como alfa y teta, en otro encontrarás un ángulo mayor con una estructura compuesta que agrupa a los anteriores. Por ejemplo, 2 alfa más teta. Ese ángulo gigante es exactamente donde debemos enfocar nuestro ataque. Nuestra estrategia consistirá en desarmar ese ángulo grande. Para ello, trazaremos una cebiana interna calculada milimétricamente a nuestra conveniencia. El objetivo de este corte preciso es utilizar uno de los ángulos menores conocidos para forzar y obligar a la figura a formar un triángulo isósceles. Al realizar esta construcción y respaldándonos en propiedades básicas como la suma del ángulo exterior, simplificamos el problema de inmediato. La figura revelará ante nuestros ojos los dos triángulos congruentes que tanto buscábamos, permitiéndonos igualar la información restante, apoyándonos de manera infalible en el postulado de congruencia lado-ángulo-lado. Caso 3. Cebianas concurrentes. En este tercer escenario, la figura puede parecer un poco más intimidante a simple vista. Además de tener nuestra clásica señal de lados iguales alternados, notarás que desde los vértices del triángulo principal se han trazado varias rectas que viajan y se unen en un único punto misterioso en el interior. ¿Cómo desatamos este nudo geométrico? La técnica consistirá en realizar un trazo quirúrgico. Vamos a dibujar una nueva cebiana con el propósito exacto de copiar y formar un ángulo muy específico que nos convenga. Al obligar a que este ángulo se repita, provocamos un verdadero efecto dominó en el interior de la figura. Esta acción nos permite generar una congruencia perfecta entre triángulos, apoyándonos magistralmente en el postulado ángulo-lado-ángulo. Al caer esa primera pieza y confirmar que los triángulos son gemelos, la figura revela por sí sola el resto de lados iguales que nos llevarán directo a la respuesta.
Caso 4. Concurrencia con ángulo recto. Llegamos al cuarto y último escenario, el cual guarda mucha similitud con el caso anterior. Aquí también nos enfrentamos a lados iguales alternados y a esa red de líneas que chocan en un punto interior. Sin embargo, hay un detalle visual inconfundible que cambia por completo nuestro enfoque. La figura esconde un ángulo recto, un ángulo perfecto de 90 grados. ¿Cómo aprovechamos esta pista? La estrategia ganadora aquí es literalmente sacar la información atrapada. Vamos a tomar un segmento clave del interior y lo vamos a copiar o proyectar hacia el exterior de la figura, asegurándonos de hacerlo de manera perpendicular para completar la forma de esos 90 grados. Al unir los extremos de este nuevo trazo en el exterior, habremos construido un triángulo rectángulo idéntico al que teníamos adentro. Gracias a esta ingeniosa maniobra, y respaldados firmemente por el postulado lado, ángulo, lado, logramos rescatar los datos ocultos y llevarlos hacia afuera, justo donde los necesitamos para dar el golpe final y resolver el problema. La teoría es fantástica, pero la geometría se aprende gastando lápiz. Vamos a la práctica con ejercicios reales. Les recomiendo algo. Cuando aparezca el problema, pausen el video. Busquen los lados iguales alternados, identifiquen el caso e intenten hacer su propio trazo auxiliar antes de ver mi solución paso a paso. ¿Listos? Vamos con el primer ejercicio. Problema número 1. Nos piden hallar el valor del ángulo θ. Observen con atención la figura inicial. En la parte superior tenemos dos ángulos juntos, uno de 2θ y otro de 5θ. En la esquina inferior derecha tenemos un ángulo de 3θ. Y ahí está nuestra señal clave brillando. Dos puntos oscuros que marcan lados iguales en forma alternada. Si observamos los datos con detenimiento, notaremos algo muy interesante. Tenemos un 2θ, tenemos un 3θ y arriba tenemos un 5θ. Exacto, 5 es la suma de 2 más 3. Estamos claramente frente al caso 1, ángulo suma. Para resolverlo, vamos a trazar nuestra seviana interna. La dibujamos desde la base, calculando estratégicamente que nos forme un ángulo interior de 2θ. A continuación, aplicamos la propiedad del ángulo exterior. Sumamos el ángulo de 2θ que acabamos de crear con el ángulo de 3θ de la esquina derecha. 2 más 3 nos da 5θ. Miren eso, ese nuevo ángulo de 5θ exterior nos permite formar automáticamente un triángulo isósceles con el ángulo de 5θ de la parte superior. Para no perdernos, coloquemos unas marcas rectangulares en esos dos nuevos lados iguales. Como resultado de este trazo, la figura nos revela dos triángulos congruentes. En pantalla los hemos sombreado para que resalten. Comparen el triángulo rosado con el triángulo azul claro. Ambos comparten el mismo lado del punto oscuro, el mismo ángulo de 2θ y el mismo lado de la marca rectangular. Postulado lado, ángulo, lado confirmado. De esta congruencia vamos a rescatar el dato que nos falta. Dado que a lados iguales se le oponen ángulos iguales, miramos el triángulo azul. Al lado con la marca rectangular se le opone el ángulo de 3θ. Por lo tanto, en el triángulo rosado, al lado con la marca rectangular, también se le debe oponer un ángulo de 3θ. Lo colocamos rápidamente en la esquina inferior izquierda que estaba vacía. Finalmente, el rompecabezas está armado. Calculamos el valor de θ sumando todos los ángulos del triángulo mayor. 3θ de la izquierda, más 2θ, más 5θ de arriba, más 3θ de la derecha. Todo esto debe sumar 180 grados. Esto nos da 13θ igual a 180 grados. Al dividir, obtenemos que θ es igual a 180 grados sobre 13, lo que equivale aproximadamente a 13 grados con 50 minutos. Y así llegamos a la solución correcta. Vamos con el segundo reto. El problema número 2 nos pide nuevamente hallar el valor del ángulo θ. Observamos nuestra figura inicial. En el vértice superior tenemos dos ángulos, uno de θ y otro de 3θ. En la esquina inferior izquierda se asoma un ángulo de 7θ. Y por supuesto, no podía faltar nuestra señal de alerta.
esos dos puntos oscuros que nos confirman la presencia de lados iguales en forma alternada. Para resolver este misterio, vamos a aplicar una estrategia un poco más audaz. En lugar de hacer cortes por dentro, haremos un trazo externo. Nuestra intención es construir un triángulo isósceles alrededor de la figura original para buscar nuestra congruencia. A continuación, prolongamos la base y cerramos el triángulo hacia el vértice superior, colocando los ángulos de manera apropiada para asegurar que sea isósceles. Al hacerlo, se forma un nuevo ángulo de 4θ en el extremo izquierdo. Para tenerlo todo claro, marcamos los nuevos lados iguales de este triángulo isósceles con unos rectángulos. Luego, apoyándonos en la propiedad del ángulo externo, sabemos que el ángulo original de 7θ debe ser igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos del nuevo triángulo. Como ya trazamos uno de 4θ en el extremo izquierdo, el ángulo superior forzosamente resulta ser de 3θ. Como resultado de esta construcción, la magia geométrica vuelve a ocurrir. Obtenemos dos triángulos congruentes. En pantalla los pueden ver sombreados para identificarlos más fácilmente. Ambos triángulos comparten el lado del punto oscuro, el ángulo de 3θ, y el lado de la marca rectangular. Nuevamente aplicamos con éxito el postulado lado-ángulo-lado. De esta congruencia, vamos a trasladar la información que necesitamos. Recuerden que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Si en uno de los triángulos sombreados, al lado del punto oscuro, se le opone un ángulo de 4θ, entonces en el otro triángulo, al lado del punto oscuro, también se le debe oponer un ángulo de 4θ. Colocamos ese 4θ en la esquina inferior derecha de nuestra figura original. Finalmente, cerramos el problema calculando el valor de θ alrededor de todo el triángulo original. Sumamos el ángulo de 7θ de la izquierda, más el ángulo θ, más el 3θ de la parte superior, más el 4θ que acabamos de descubrir en la derecha. Toda esta suma debe darnos 180 grados. Al sumar, obtenimos 15θ igual a 180 grados. Dividimos y descubrimos que θ tiene un valor exacto de 12 grados. Otro problema superado con éxito. Vamos con nuestro tercer problema de hoy. Nos piden hallar el valor del ángulo alfa. Observen la figura. Tenemos un triángulo rectángulo en toda regla, con ángulos de 2 alfa, 90 grados más 2 alfa en el centro y alfa en la otra esquina. Y como ya es costumbre, nuestra señal de alerta máxima está presente. Dos puntos oscuros marcando lados iguales de forma alternada en los catetos. Como tenemos rectas concurrentes y un ángulo perfecto de 90 grados, estamos claramente frente al caso 4. Para arrancar, como siempre, empezamos completando todos los ángulos internos posibles de nuestra figura, apoyándonos en que partimos de un triángulo rectángulo. A continuación, aplicamos nuestra estrategia maestra. Vamos a realizar un trazo auxiliar externo. Proyectaremos un segmento de forma perpendicular hacia afuera, con la clara intención de hacer una réplica exacta de uno de los triángulos internos. Empezamos el trazado formando un ángulo de 90 grados, para asegurar que nuestro nuevo ángulo inferior mida exactamente 2 alfa. Los lados de este ángulo de 90 grados son exactamente iguales. Gracias a esta maniobra, ¡bingo! Ahí tenemos a nuestros dos triángulos congruentes. Para no perder el hilo, trasladamos la información. Como a lados iguales se le oponen ángulos iguales, completamos los ángulos que faltan en nuestro nuevo triángulo externo. Además, al ser triángulos exactamente iguales, sus otros lados correspondientes también miden lo mismo. Para identificarlos rápidamente, les vamos a poner unas marcas rectangulares. Ahora, presten mucha atención al nuevo ángulo recto que se formó en la esquina y a esos dos lados con la marca rectangular. Si cerramos esa figura uniendo sus extremos, creamos un nuevo triángulo, que en pantalla hemos sombreado de color amarillo. Al ser un triángulo rectángulo isósceles, los dos ángulos de su base medirán obligatoriamente 45 grados cada uno. Pero la figura nos esconde más secretos. Justo arriba de este, tenemos otro triángulo que vamos a sombrear en verde. Es importante identificar sus ángulos, para ver si también es isósceles. Analizando los ángulos que ya hemos trasladado, obtenemos que uno de los ángulos de su base mide 90 grados menos alfa. Si unificamos los ángulos en su vértice superior, nos da exactamente 2 alfa. ¿Qué significa esto? Que el otro ángulo de la base también tiene que ser de 90 grados menos alfa. Efectivamente, es un triángulo isósceles.
así que marcamos su lado igual con un rectángulo más. Y llegamos al clímax del problema. Al colocar esa última marca, nos damos cuenta de que el triángulo de la derecha, el que ahora sombreamos en naranja, también resulta ser isósceles por tener dos lados con la marca rectangular. Por lo tanto, los dos ángulos en su base tienen que ser idénticos. Igualamos directamente. Alfa es igual a 90 grados menos 3 alfa. Pasamos sumando, y tenemos que 4 alfa es igual a 90 grados. Dividimos, y el resultado final nos indica que alfa vale exactamente 22 grados con 30 minutos. Una verdadera obra de arte geométrica. Vamos con nuestro cuarto problema de práctica, y el penúltimo de este video. El reto ahora es hallar el valor del ángulo beta. Observamos la figura inicial. En el vértice superior, el ángulo está dividido en dos partes, una de 8 beta y otra de 6 beta. En la esquina inferior izquierda tenemos un ángulo de 2 beta. Y por supuesto, nuestra confirmación visual favorita está ahí. Esos dos puntos oscuros marcando lados iguales de forma alternada. Si agudizamos la mirada, notaremos una relación clave. El ángulo de 8 beta es exactamente la suma de 2 beta más 6 beta. Estamos nuevamente ante el caso 1 del ángulo suma, pero aplicado de una forma un poco diferente que puede engañar a simple vista. Para resolverlo, vamos a trazar una cebiana interna partiendo desde la base. Nuestro objetivo estratégico es formar un ángulo interior de 6 beta. Al hacer este trazo, la magia de la propiedad del ángulo exterior hace su aparición. Sumamos el 2 beta de la esquina izquierda con este nuevo ángulo de 6 beta que acabamos de formar y obtenemos un ángulo exterior de 8 beta. Y miren lo que ocurre. Este nuevo 8 beta nos permite formar automáticamente un triángulo isósceles junto con el ángulo de 8 beta que ya teníamos en la parte superior. Para registrar este hallazgo y no perdernos, marcamos esos dos nuevos lados iguales con unos pequeños rectángulos azules. Como resultado de esta brillante construcción, la figura nos premia revelando dos triángulos congruentes. En pantalla los hemos sombreado de color verde amarillento y fucsia. Ambos comparten el lado del punto oscuro, el ángulo de 6 beta y el lado del rectángulo azul. El postulado lado-ángulo-lado se cumple a la perfección. Aprovechando esta congruencia, vamos a trasladar la información que necesitamos. Como sabemos, a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Si en el triángulo verde-amarillento al lado del rectángulo azul se le opone el ángulo de 2 beta, entonces en el triángulo fucsia al lado del rectángulo también se le debe oponer obligatoriamente un ángulo de 2 beta. Lo colocamos rápidamente en la esquina inferior derecha que estaba en blanco. Finalmente, cerramos el problema calculando el valor de beta usando el triángulo original completo. Sumamos el ángulo de 2 beta de la izquierda, más el ángulo superior que está compuesto por 8 beta y 6 beta, más el 2 beta que acabamos de descubrir en la derecha. Toda esta suma debe darnos exactamente 180 grados. Al sumar, obtenemos 18 beta igual a 180 grados. Dividimos y listo. Descubrimos que beta tiene un valor exacto de 10 grados. Otro reto destrozado con pura estrategia. Llegamos a nuestro quinto y último problema, la prueba de fuego para verdaderos especialistas. Nos piden hallar el valor del ángulo alfa. Observen la figura inicial con mucho cuidado. Tenemos un triángulo mayor con un ángulo recto en la esquina inferior izquierda. Vemos ángulos de alfa repartidos por la figura y, por supuesto, nuestra señal de alerta inconfundible. Esos dos puntos oscuros marcando lados iguales en forma alternada. Al tener un ángulo perfecto de 90 grados y rectas concurrentes en el interior, nuestro instinto geométrico nos grita que estamos ante el caso 4. Para empezar a resolverlo, completamos todos los ángulos internos posibles en nuestra figura. Además, para guiarnos mejor visualmente, marcamos con una línea de zigzag los lados iguales del triángulo isósceles que se forma en la parte central inferior. A continuación, aplicamos la estrategia maestra de este caso. Hacemos un trazo auxiliar externo.
Nuestra intención es copiar uno de los triángulos internos hacia afuera. Empezamos ese trazado de forma perpendicular, calculando cuidadosamente para obtener un nuevo ángulo inferior de 90 grados menos alfa. Y ahí los tenemos. Esta elegante maniobra nos revela de inmediato dos triángulos congruentes. Como acostumbramos, completamos los ángulos y lados faltantes, recordando siempre que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Ahora vamos a elevar el nivel. Centremos nuestra mirada en la zona lateral izquierda que hemos sombreado de color gris. Al notar la presencia de ángulos de 45 grados, vamos a aprovechar el poder de los triángulos notables. Para lograrlo, trazamos una línea perpendicular en esa zona. Asignemos valores para verlo claro. Si establecemos que el lado con la marca de zigzag mide a multiplicada por la raíz cuadrada de 2, por la propiedad del triángulo notable de 45 grados, los catetos de este nuevo triangulito medirán simplemente a. Y la magia sigue. En el otro extremo de la figura gris, justo debajo, alrededor del nuevo ángulo de 90 grados y apoyándonos en los lados iguales, podemos formar otro triángulo notable de 45 grados. Analizando sus proporciones, su hipotenusa tendrá un valor exacto de 2a. Ahora, presten muchísima atención al nuevo triángulo rectángulo que quedó atrapado en el medio de todo este trazado auxiliar, el cual hemos sombreado en color amarillo. Observen sus medidas. Tiene un cateto que mide a y una hipotenusa que mide el doble, es decir, 2a. Esa es la firma inconfundible del triángulo notable de 30 y 60 grados. Por pura lógica geométrica, el ángulo superior comprendido entre los dos ángulos de 45 grados debe medir obligatoriamente 60 grados. Para dar el golpe final, nos enfocamos en el triángulo mayor que bordea nuestra construcción, el cual hemos sombreado en color celeste. Todo lo que tenemos que hacer es sumar sus ángulos internos para hallar nuestro objetivo. Sumamos el primer ángulo alfa de la base, más los 45 grados, más los 60 grados que descubrimos, más los otros 45 grados, más el último ángulo alfa de la esquina derecha. Toda esta enorme suma es, por supuesto, igual a 180 grados. Al resolver la ecuación, tenemos que 2 alfa más 150 grados es igual a 180 grados. Pasamos restando y nos queda que 2 alfa es igual a 30 grados. Dividimos entre 2 y obtenemos nuestra victoria final. Alfa vale exactamente 15 grados. Un cierre verdaderamente espectacular para una clase magistral. En resumen, estrategas, a estas alturas de la serie ya lo tienen grabado en la mente. En geometría no adivinamos, construimos. Busquen esos lados iguales alternados, agoten siempre sus cálculos de ángulos internos y usen su Ceviana como un bisturí para revelar esa congruencia oculta. Si llegaron hasta este punto del video y lograron seguirle el ritmo a ese último problema de nivel avanzado, déjenme felicitarlos. Oficialmente han pasado a otro nivel. Ya piensan como verdaderos maestros de geometría. Para seguir entrenando esa visión geométrica, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un buen me gusta. Y antes de irse, quiero leerlos en los comentarios. ¿Cuál de los 5 retos de hoy les hizo explotar más la cabeza? Soy su profesor de educación matemática. Sigan practicando, no le tengan miedo a los trazos y nos vemos en la próxima clase.